Gracias, doctor Limay. Invitamos al doctor Jorge Jáuregui para que pueda presentar sus diapositivas mientras doy lectura de su eh, perfil biográfico. El doctor Jorge Jáuregui Miranda es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con especialización en cirugía cardiovascular y torácica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en cirugía plástica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Proce- Posee una maestría en bioética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad ESAN. Ha realizado formación en donación y trasplante en Madrid, España, y una pasantía en políticas de salud en Seúl, Corea. Cuenta con amplia experiencia en la gestión y dirección de instituciones médicas. Ha sido director general y director médico del Instituto Nacional de Salud del Niño en sus sedes de Breña y San Borja, así como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Además, ha desempeñado un papel clave en el ámbito de la bioética, fundando y promoviendo comités de ética clínica e investigación. En el ámbito académico es profesor universitario de posgrado en ética, bioética, economía de la salud y gestión de operaciones en salud. También dicta cursos de pregrado en identidad social, cultura general y formación personal humanista. El doctor Jorge Jáuregui nos va a presentar el día de hoy el tema decisiones anticipadas en salud. Doctor Jorge Jáuregui, adelante por favor con su presentación. Quisiera saber si se me escucha, por favor. Doctor, se escucha muy Se bien. escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. La presentación que yo pretendo hacer esta tarde se trata sobre las decisiones anticipadas, voluntades anticipadas o lo que se llaman los living wills en sus siglas, en su expresión en inglés. Y de lo que en resumen voy a tratar de expresar es que a pesar que aparentemente hay un marco normativo desde el punto de vista ético y legal, esto no tiene una legislación explícita, pero tampoco tiene una aplicación práctica en el ámbito sanitario. Y tanto los profesionales de la salud como los pacientes se ven perjudicados. Los profesionales de la salud porque sin un amparo, sin un respaldo normativo, difícilmente pueden conceder situaciones de voluntades anticipadas. Y los pacientes que quisieran expresar sus voluntades, sus decisiones anticipadas, sobre todo al final de la vida, no lo pueden hacer porque, claro, va a llegar algún momento en que se pierde esa capacidad de tomar decisiones y, por lo tanto, hay que anticiparse a eso y en nuestro país todavía estamos lejos de practicarlo. Las decisiones anticipadas no son más que, ya lo veremos, un avance respecto de lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, dicho sea de paso, tiene en el ámbito de la literatura en español como uno de los más grandes representantes a esta persona que se llama Pablo Simón Lorda, un bioeticista español que vive en Andalucía y que publicó este libro ya hace bastantes años, más de 20 años, El consentimiento informado, historia y práctica del consentimiento informado. Y no solo a mi criterio, sino al criterio de Diego Gracia, que es 1000 veces más importante. Resulta que este es un libro muy bien hecho y que resulta ya a estas alturas un clásico sobre el consentimiento informado.
Y repito, ¿por qué se toca este tema del consentimiento informado cuando hablamos de las voluntades anticipadas? Porque esto es la expresión de la voluntad máxima al momento del final de la vida, cuando ya no somos capaces de tomar decisiones. El consentimiento informado es un proceso en el cual un paciente competente, en forma voluntaria, luego de recibir y comprender información suficiente, toma una decisión: aceptar o rechazar un procedimiento médico, ya sea este procedimiento diagnóstico o terapéutico. Igual es en el ámbito de la investigación, en la cual al final se acepta o se rechaza incorporarse a un ensayo clínico u otra modalidad de investigación con seres humanos. Y todo esto está basado en el principio de autonomía. El principio de autonomía es uno de los 4 grandes principios de la bioética. Los otros son el de beneficencia, el de justicia y el de no maleficencia. Y entonces tenemos que este principio de autonomía, que no viene solo, no viene porque alguien lo nomina, sino viene de una larga historia en la cual el ser humano es consciente de que tiene ciertos derechos, y a partir de eso, esos derechos que se dan en el ámbito social y político, muy tarde, 200 años después, llegan al ámbito sanitario. Pero llegan, y entonces las personas somos conscientes de que podemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y esto lo puntualizó un filósofo inglés llamado John Stuart Mill, cuando él señala enfáticamente, dice, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano, con lo cual quiere decir que nos asiste el pleno derecho de tomar decisiones para nuestra vida en los momentos en que nosotros lo consideramos pertinente. Y es el caso de cuando tenemos una enfermedad, digamos, terminal, crónica, degenerativa, al final de la vida, en que nosotros podemos marcar qué cosa queremos que se nos haga desde el ámbito sanitario y qué cosa no queremos que se nos haga. Entonces, al hablar de esas preferencias, podemos planear cómo queremos morir. Pero claro, para muchos dirán, ¿y realmente tú puedes planificar eso? ¿Podemos expresarlo a través de un consentimiento informado? ¿Y qué sucede si, llegado el momento, no tenemos esa capacidad de decidir, esa la competencia, el discernimiento, la racionalidad para tomar decisiones? Podemos declarar nuestra voluntad haciendo un documento cuando estamos en plenas facultades para tomar decisiones respecto de nuestras preferencias al final de la vida, para que éstas tengan validez cuando ya no podemos tomar decisiones. Esas son las preguntas que uno se plantea, porque hoy día podemos estar sanos, pero mañana no sabemos. Y la mayor expresión de eso es que ninguna de las personas que asistió a ese centro comercial en Trujillo pensaba que esa tarde iba a perder la vida. Y los accidentes, por lo tanto, ocurren en esa forma o en cualquier otra, y más aún cuando las personas estamos ya avanzando en la vida, sabemos que estamos más expuestos que las personas jóvenes a sufrir de enfermedades muy probablemente irreversibles. Entonces, al final, ¿qué cosa es la voluntad anticipada? Es una expresión libre y voluntaria de las personas que las hacen en el pleno uso de sus facultades, sobre sus preferencias en la asistencia sanitaria. Y acá viene la parte clave: adelantándose a la posibilidad de no poder hacerlo por sí mismas en el momento que se requieran esas decisiones. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer esta declaración de sus voluntades anticipadas mientras está lúcida, consciente, pero a la vuelta de la esquina puede tener un accidente cerebrovascular que le va a impedir expresarse y le va a impedir declarar cuáles son sus intenciones
respecto del ámbito sanitario. Y entonces, al no tener esa posibilidad, es preferible hacer unas declaraciones previas. Por lo tanto, una voluntad anticipada es la proyección del principio de la autonomía que tenemos las personas y que merece ser respetada. Es el respeto a las decisiones de las personas hechas en ese momento o con la debida anticipación. Esta voluntad anticipada se plasma en un documento que en algunos países tiene que ir al notario o tiene que ser con testigos y, digamos, no puede ser modificado, ni sustituido, ni revocado por otra persona que no sea la misma que lo ha redactado. Y entonces, en conclusión, nadie puede cambiarle este documento, ni los allegados, ni tampoco el personal médico. Este es un tema que se discute en todos los países del mundo y en el nuestro todavía, repito, y esta es la intención de poner una alerta sobre esta situación en nuestro país, sobre las voluntades anticipadas, es que en otros países ya esto tiene una normativa, una legislación. La Comisión Nacional de Bioética de México señala que la voluntad anticipada puede definirse, caracterizarse como un proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados que desea recibir o rechazar en el futuro. En particular, fíjense lo que estamos comentando, para el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones esta persona, porque no siempre estamos en la capacidad de tomar decisiones. Perdón un momentito. Y nosotros también en el Perú hemos hecho un trabajo al respecto y se señala que las declaraciones de voluntad anticipada son un tema multidimensional con un creciente historial en bioética. Estas han sido definidas como un proceso que apoya a los adultos de cualquier edad o condición de salud a comprender, a partir de sus valores personales, objetivos de vida y preferencia respecto a la futura atención médica. A ver, perdón, un momentito, por favor. Se ha colgado el sistema acá. Disculpen un segundo, por favor, para poder retomar. Disculpen la interrupción. Quisiera que me ayuden a saber si es que se ve la presentación. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. En México también se ha señalado claramente que los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos: el de designar a algún familiar o representante legal o una persona de su confianza para el caso de que con el avance de la enfermedad se esté impedido de expresar su voluntad y lo haga en su representación. De la misma manera, toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento, de manera independiente,
de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos y con eso puede expresar su derecho de recibir o no cualquier tratamiento. O sea, la persona puede incluso anticipadamente rechazar un tratamiento, señalar, por poner un ejemplo, si yo llego a tener una insuficiencia renal crónica terminal, yo no deseo ir a hemodiálisis, yo no deseo de repente si una insuficiencia respiratoria que se me intube o ir a un ventilador mecánico, es decir, la persona puede manifestar su plena voluntad. Y dicho documento, claro, también puede ser revocado en cualquier momento y no necesariamente por escrito, puede ser revocado de manera verbal por la persona interesada. Esta reglamentación a nivel mundial, específica sobre las directivas anticipadas, las voluntades anticipadas, está en pleno proceso de evolución. Por eso el interés nuestro de colocar este tema para tratar de que se pueda tomar una iniciativa legislativa y hacer una legislación ad hoc para este tema, ¿no? En Europa, el país principal que hace esto es Estados Unidos, pero otros países como los Países Bajos lideran esta promulgación de leyes sobre directivas anticipadas desde el año 94. Suecia e Italia en el año 2017 también han promulgado leyes sobre voluntades anticipadas y también en América Latina ya se está trabajando en esto. Y efectivamente, Estados Unidos es el país, digamos, líder en esto de las voluntades anticipadas. Muchos hacen sus testamentos vitales, le llaman, porque puede haber otros testamentos para la herencia, etcétera, pero el testamento vital es generalmente relacionado a temas de la salud. Y existen incluso kits para poder expresar esta voluntad anticipadamente y luego ir con un abogado ante una notaría para que puedan tomarse en cuenta estas voluntades anticipadas. Hay un recorrido que se puede hacer, ya hay trabajo sobre esto respecto de cómo, este es un trabajo en Brasil, cómo se está trabajando en diferentes lugares, en México, en Uruguay, en Chile, respecto de las directivas anticipadas y cómo nosotros estamos realmente atrasados en este impulso de las directivas anticipadas. El Congreso de Colombia, por ejemplo, ha señalado el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada. Eso de manera explícita no existe en el Perú. Existe de una manera que puede ser, digamos, indirecta, se puede entender o sobreentender, pero no somos explícitos en tener un documento de voluntad anticipada. Entonces dice, toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicancias que acarrea el presente derecho, podrá suscribir el documento de voluntad anticipada. En este documento, quien lo suscriba indicará sus decisiones en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa, irreversible, de alto impacto en la calidad de vida, y podrá pedir no someterse a tratamientos innecesarios que eviten prolongar una vida digna del paciente, ¿no? Por eso señalamos acá que esto es, digamos, un derecho explícito que tiene un correlato en un documento de voluntad anticipada. ¿Qué regulaciones tenemos en nuestro país al respecto? Podríamos deducirla, pero no está explícita, repito. En nuestro código de ética del Colegio Médico del Perú, del año 2023, se señala en el título 1 en la Declaración de Principios que el rol de la medicina se orienta al respeto a la vida, a la agonía y a la muerte, así como el logro de la más alta calidad de vida. Sin embargo, vean lo que señala que va en contrasentido de aceptar las decisiones anticipadas. Dice, es una profesión científica y humanista, la medicina, cuya misión es el cuidado de la salud, tanto individual como colectiva, lo que implica
promoverla, preservarla. De la misma manera, prevenir, tratar, rehabilitar, aliviar y reconfortar al paciente y sus allegados, acompañándolos respetuosa y empáticamente. Este es el último párrafo que puede estar relacionado con lo que estamos conversando, pero no necesariamente es algo, repito, explícito. Del respeto a los derechos del paciente, se señala que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento. Señala claramente que se respete el proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida, es decir, evitar el encarnizamiento terapéutico y al alivio del dolor, el sufrimiento y durante su atención y tratamiento utilizando todos los recursos que ofrece la ciencia. El artículo 107 señala que el médico debe rechazar toda solicitud u orden para actuar en contra de la dignidad, autonomía e integridad del paciente, sea que provenga de una persona natural o de una persona jurídica. Pero el tema acá es, ¿quién decide lo que es digno? ¿Quién decide lo que es la autonomía e integridad del paciente? ¿Lo decide el sanitario o lo decide el paciente? Porque el médico dice debe rechazar toda solicitud o orden para actuar en contra de la dignidad. Pero repito, ¿quién tiene que ver con la dignidad y autonomía e integridad del paciente si no es el propio paciente que él mismo tiene que considerar qué cosa es íntegro, qué cosa es autónomo para el paciente y no tiene que venir de otra persona y ya no es autonomía, tendría que ser heteronomía. Si es el médico el que va a determinar qué cosa es la dignidad de un paciente, el paciente está perdiendo totalmente la autonomía para decidir sobre sí mismo. Después el artículo 109 dice, cuando exista la posibilidad de recuperar la salud, el médico debe emplear todos los estudios, procedimientos, laboratorios, etcétera, y tratamientos a su alcance. Y claro, no está obligado a usar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables y sino más bien se debe recurrir a los cuidados paliativos. Y finalmente, lo que señalábamos anteriormente, el médico no debe incurrir en el encarnizamiento terapéutico, es decir, usar procedimientos que no generan ningún beneficio al paciente y más bien generan grandes sufrimientos, ¿no? Lo siento, no te he entendido. ¿Podría repetirlo? Y más aún, el médico, dice, debe respetar la voluntad anticipada del paciente dentro del marco legal y ético. Para ello, dice, es deseable que en el momento oportuno y con sumo cuidado dialogue con el paciente sobre el tema. Dice, el médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. Acá estamos hablando de la eutanasia. Pero en el primer párrafo, el médico debe respetar la voluntad anticipada dentro del marco legal y ético. ¿Cuál es el marco legal y ético para Tiene respetar esa cinco, tiene voluntad 5 minutos, anticipada? doctor, por favor. 5 minutos, por favor, doctor. Ok, gracias. Y el artículo 119 dice que cuando las circunstancias lo requieran, el médico debe consultar con el paciente quién o quiénes de los miembros de su familia son los responsables de proporcionar o recibir la información acerca de su enfermedad, pronóstico, implicancia del tratamiento, cuando las circunstancias así lo requieran, incluyendo aquellas relacionadas con el final de la vida y la negación a ser sujetos de maniobras de resucitación. La Ley General de Salud también señala que en el caso de los representantes legales de los absolutamente incapaces y de los relativamente incapaces a que se refieren los numerales 1 y 3 del artículo 44 del Código Civil, negar su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial. Digamos, perdiéndose la autonomía y la rapidez con la cual uno podría expresar su voluntad. Todo establecimiento de salud, dice, deberá al momento de la admisión consignar por escrito la voluntad del paciente para donar. Y también
En la ley 29.414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, habla de la representación de la persona usuaria de los servicios de salud y del ejercicio de los derechos. En el presente reglamento se pueden dar de acuerdo a que pueda establecerse lo siguiente: que se pueda manifestar su voluntad siempre y cuando esta persona pueda expresarlo de esa forma y delegar su representación a cualquier otra persona capaz cuando el paciente ya no pueda hacerlo. Y fíjese, por fedatario institucional, notario o juez, en forma anticipada. De manera que la ley sí contempla un marco, pero, repito, no hay una ley explícita sobre las voluntades anticipadas. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio, eventualmente no puede expresar su voluntad, será representada. Y luego, cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absolutamente incapaz, está el Código Civil y marca cómo es la representación. En esta ley 29.414 también está que las personas pueden expresar la negativa a recibir tratamiento de manera anticipada, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad. De manera que hay un marco favorable a las decisiones anticipadas, pero, repito, por enésima vez que esto no se está cumpliendo. Hay dos situaciones en las cuales la voluntad anticipada se da en nuestro medio, que es la de cuando uno puede expresar su decisión de ser donante o no. Esa es una decisión anticipada y que se expresa inclusive en el DNI. Y la otra situación es cuando los testigos de Jehová, que prácticamente tienen en su billetera un documento en el cual no desean recibir sangre. Hay otra ley que ha salido a propósito, la ley 29633, ley que fortalece la tutela del incapaz o adulto mayor mediante la modificación de diversos artículos del Código Civil, y en la cual se da la facultad para nombrar su propio curador cuando la persona pudiera entrar en incapacidad. Entonces uno se anticipa a esto para que este curador vea sus cuestiones civiles no solamente relacionadas a los bienes, sino también a la salud. Hay bastante literatura escrita, ya para ir terminando, y este autor del consentimiento informado, de un gran libro del consentimiento informado, Pablo Simón Lorda, esta vez con su esposa Inés María Barrio Cantalejo, publicaron este otro libro, ¿Quién decidirá por mí?, en el cual tratan ampliamente este tema y que es motivo incluso de hacer tesis doctorales, testamento vital o voluntades anticipadas. Esto está en la revista de Bioética y Derecho, sobre las voluntades anticipadas y consentimiento informado en medicina intensiva. Las voluntades anticipadas, análisis desde la experiencia en ética clínica, de Francisco Javier León Correa, que está publicado en la revista colombiana de bioética. Igual, este otro documento de Javier León Correa, las voluntades anticipadas y cómo conjugar la autonomía y la beneficencia, que es el gran conflicto ético que se da cuando la beneficencia, desde la perspectiva del sanitario, quisiera hacer lo mejor para el paciente, pero no necesariamente eso mejor para el paciente desde la perspectiva del médico es lo mejor para un paciente desde la perspectiva de su autonomía. Otros, voluntad anticipada en las unidades de cuidados intensivos, voluntades anticipadas, el derecho a decidir. Y acá señala, y esto es un documento de Costa Rica, señalan que el problema de investigación nace de la preocupación por la carencia de un instrumento de voluntades anticipadas en el sistema de salud y la legislación costarricense. Dicha laguna coloca a las personas, hombres y mujeres, en una situación de vulnerabilidad al no poder autodeterminarse ante el proceso de enfermedad y accidentes incapacitantes.
Lo anterior compromete el consentimiento informado y las aspiraciones de dichos sujetos en relación con el proceso final de la vida. En Colombia también ya hemos visto que hace instrucción sobre los documentos de voluntad anticipada. De la misma manera, este otro documento de la ciudad de Toledo, en España, declaración de voluntades anticipadas, un testamento vital para asegurar la autonomía. En Cataluña hay un modelo orientativo para los documentos de voluntades anticipadas, y en nuestro país, para terminar, se ha hecho ya un escrito, perspectivas de profesionales peruanos, médicos y abogados sobre las declaraciones de voluntad anticipada, y el resumen de esta publicación es que con el objetivo de examinar opiniones y perspectivas de médicos, abogados y notarios peruanos sobre las directivas anticipadas, a partir de la familiaridad de la ley 29633, se realizó un estudio cualitativo y se desarrollaron entrevistas semiestructuradas a 15 profesionales siguiendo un enfoque abierto con posterior análisis temático según Brown y Clerc. La mayoría de entrevistados eran varones, etc. Se identificaron 3 temas principales: respeto de la autonomía de la persona a través de una declaración de voluntad anticipada ejecutada por un familiar cercano, alcance de la manifestación de voluntad anticipada formalizada en un instrumento público que no existe en nuestro medio, y el respeto a la voluntad propia y a la voluntad ajena, con 9 subtemas. Esto es lo que hay y lo declaran finalmente en este trabajo, que hay un vacío legal que genera un ambiente de falta de protección frente al principio bioético de autonomía. Digamos, falta de protección al profesional médico para tomar decisiones frente a lo que le puede sugerir un paciente o pedir un paciente, y falta de protección cuando este paciente ya no tiene capacidad de tomar decisiones y no se respeta su voluntad anticipada. Es decir, no hay la posibilidad de que hubiese hecho una voluntad anticipada. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge Jáuregui Miranda, por su tema voluntades anticipadas. Quisiera preguntarle una cosa a la manera de una anécdota. Hace algunos años acudió a la maternidad de Lima una paciente gestante con hemorragia. Era una placenta previa a centro total y tenían que intervenirla inmediatamente. Tenía hemoglobina de 3. Subió a sala y en el interín, porque era una emergencia, se dan cuenta de que la paciente era testigo de Jehová y sus familiares no querían de que se le pasase sangre. Subió a sala de operaciones y el anestesiólogo le pasó sangre igualito. Le pasó sangre igualito y le salvó la vida. Entonces yo tuve que bajar después y le dije a los familiares, le hemos pasado un poquito de sangre nada más. O sea, unas cuantas plaquetas para que y los pacientes y los familiares estuvieran un poquito tranquilos. Eso fue hace años, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo pues estas voluntades anticipadas pueden prohibir o parar este tipo de prácticas médicas en las cuales se intenta salvar la vida y no hay otra opción? Doctor Jorge Jáuregui, ¿qué dice al respecto? Bueno, cuando es un caso de emergencia, es, digamos, un poco diferente, en el cual, llegado el caso, sí, los profesionales sanitarios tenemos la viada, la perspectiva de actuar inmediatamente por salvar la vida. Y esta vida se salva a una persona que no tiene una enfermedad terminal, que no tiene una enfermedad crónica degenerativa, que no es el final de su vida. Y lo más probable es que esa persona, una vez que ha recibido esa transfusión de sangre, pueda pensar que está en pecado, pero eso puede tener, digamos, el alivio de un proyecto de vida junto a sus hijos, junto a su familia. Lo que no es igual, por ejemplo, que una persona declare que no desea que le hagan reanimación cardiovascular si es que tiene un cáncer avanzado y metastásico, y de repente hace un paro cardíaco y los médicos dicen, no, mi misión es salvar la vida y yo voy a reanimarlo, y lo reaniman. Entonces, ese es el caso contrario. No se respeta la autonomía y la decisión de la persona, que en algún momento probablemente ha dicho,
yo sé que por mi enfermedad voy a hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco, etcétera, y ya mi vida no tiene ninguna posibilidad de curación. Entonces, esa persona tiene el pleno derecho de anticiparse y decir, en este caso yo decido que no me hagan reanimación. Y los sanitarios tenemos la obligación de respetar esa voluntad anticipada. Muy bien, el doctor Gonzalo Mendoza tiene uso de la palabra. Adelante, doctor. ¿Me Doctor Gonzalo. conocen? ¿Me Sí, escuchan? sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Sí. Doctor Jauregui, lo felicito, muy buena exposición, muy didáctica, y yo creo que es un tema importante. Si bien está en el mercado hace mucho tiempo, ya en 1967 se empezó a hablar de las decisiones anticipadas y el testamento fetal en Chicago. Siempre hemos tenido miedo de legalizar, de normarla, de darle pautas, pero yo creo que es muy importante. Yo soy oncólogo, tengo muchos pacientes terminales y sí es muy frecuente que ellos tengan algunas decisiones anticipadas sobre qué es lo que ellos quieren al final de su vida para morir tranquilos. Y yo creo que en esos aspectos, enfermedades no transmisibles en fase terminal, cuando más se aplican estas cosas, y no en casos de emergencia como el ejemplo que usted dio anteriormente. De todas maneras, es un tema para debate y para seguirlo tratando. Lo felicito desde Arequipa, doctor Jauregui. Muchas gracias, paisano. Gracias, doctor Gonzalo Mendoza. Recordar que pronto estaremos en Arequipa para hacer la juramentación de la filial Arequipa. El doctor que va a ser el presidente de la filial Arequipa, el doctor, Linares, ¿no? El otro Huaco, va a estar Linares Huaco. Linares Huaco. Estaremos presentes ahí Así en Arequipa oportunamente, doctor, ahí junto con usted para departir ahí sanos momentos. Muy bien, los adelante, doctor esperamos. Jorge Vera. Adelante, doctor Jorge Vera, desde el Cusco. Buenas noches con todos. Un saludo desde Cusco, aprovechando. Bueno, yo también quería felicitar efusivamente al doctor Jauregui por un tema de tanta actualidad y que demuestra definitivamente la cultura que puede tener en salud un país. Y bueno, yo me permitía también poner en vuestra consideración la experiencia que yo tuve cuando trabajaba en los pabellones de medicina interna, en el sentido de que no pocas veces recibíamos pacientes procedentes, por ejemplo, de neurocirugía, que luego de un largo sufrir, pues terminaban secuelados y con pocas posibilidades de retornar a la normalidad. Y entonces estos pacientitos terminaban pues haciendo escaras y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, de ahí que proviene para mí la importancia de tener este documento de decisiones anticipadas realmente funcionante. Yo me imagino que estoy seguro que muchos de estos pacientes, si hubieran tenido a la mano y si fuera fácil usar en la sociedad este documento, estoy seguro que muchos hubieran manifestado su deseo de no sufrir de la manera que estaban sufriendo, secuelados neurológicamente, ¿no? Entonces, una vez más, felicitar al doctor Jauregui. Ah, y una cosa más, me parece que el caso particular del Perú es muy importante. ¿Por qué? Por la alta incidencia de accidentes automovilísticos que hay. Y gran porcentaje de los pacientes que hemos tenido justamente terminaban en neurocirugía luego de haber sufrido un accidente automovilístico. Bueno, muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias desde el Cusco, muy amable. El doctor Alberto Hidalgo quiere hacer uso de la palabra. Adelante, don Alberto. Eh, Para felicitar al doctor por la brillante exposición y segundo para hacer algunos alcances con relación a, a los pacientes cuya religión les prohíbe el uso de sangre. En mi especialidad es indispensable el uso de sangre para la circulación extracorpórea, pero cuando nosotros conversamos con estos pacientes nos dicen no, de ninguna manera. Incluso ya han llegado a traer un médico ajeno del hospital y con permiso de la dirección para que ingresen a la sala de operaciones para verificar que no se pone sangre al paciente. Es más, a veces viene una persona autorizada
o un fiscal que no permite que le pongan ni una gota de sangre. A esos extremos llega. Se le dice, he tenido oportunidad con un bebé recién nacido que tenía que ser operado, y no importa, se va a morir, no importa. Y firmaron ahí el acta de que no autorizaban la transfusión y aceptaban la muerte del paciente por falta de transfusión sanguínea. Así es, así están las cosas. Muchas gracias. Pues nuevamente, felicitaciones, doctor Jauregui. Gracias, muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Si me permite un comentario. Adelante, doctor, porque para que pueda comentar, es justo que un bebito muera sabiendo que le podemos pasar sangre para Claro, saber ahí es un tema que eh, estas decisiones anticipadas, los bebés no hacen decisiones anticipadas, no están haciendo uso de su autonomía. Quienes están haciendo uso de su rol de tutores son los padres, y entonces en el caso de los menores de edad se apela al mayor interés del niño, porque esos niños todavía no han abrazado la religión, no tienen ninguna capacidad de hacerlo. Por lo tanto, apelando al mayor interés del niño, se va al fiscal o se va al juez para que determine y que permita el uso de sangre para los menores. Otra cosa es que un paciente adulto, en pleno uso de sus facultades y que sea testigo de Jehová, pueda decir que no quiere que le pongan sangre en una operación. Y entonces, habemos cirujanos cardiovasculares, yo también soy cirujano cardiovascular, que podamos operar y podamos no operar. Y si no operamos, le decimos al paciente adulto, ¿sabe usted que yo no puedo operar sin sangre? Para mí es exponerlo a demasiado riesgo. Nadie me puede obligar a mí a operar a un paciente sin sangre en una cirugía cardiovascular. Por lo tanto, lo que queda es ceder la posibilidad de que otro cirujano que tenga competencias en operar sin sangre lo haga. Y de hecho, eso ya se ha efectuado en muchos hospitales donde hay unas formas de preparar a los pacientes, extrayéndoles su propia sangre previamente en 1, 2, 3 jornadas anteriores y pasarles su propia sangre. Entonces, eso no debería constituir un problema. El problema sí está en los niños y en los menores, en los cuales ellos no tienen la capacidad de tomar decisiones, por lo tanto, se apela, repito, al juez o al fiscal, y donde tiene que prevalecer el mayor interés del niño. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Jauregui Miranda. Interesante su ponencia. Gracias, doctor. Su certificado con su código del CIT-CERE, válido para la recertificación, le será entregado de manera virtual. Ahora ya nuestros documentos que hacemos, nuestros diplomas, son válidos para la recertificación. Muy bien, Muchas gracias. gracias, doctor. Vamos a dar pase a Juan para que dé la presentación del último ponente de la tarde.